Buenos días a todas y a todos. Buenos días también a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de este Tribunal Electoral. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buen día, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 5 proyectos de resolución, así como un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actual es Cristina Álvarez Moreno y otra persona, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Metlatónoc, Guerrero. En el siguiente asunto, la actual es Teresa Nava Alfaro y otras personas, la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, el actor es Carlos Arturo Millán Sánchez, la autoridad responsable de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la actor es Janet Gutiérrez Izazaga, la autoridad responsable del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca. En el siguiente asunto, la actora es Felicita Navarrete Neri, la autoridad responsable de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las mujeres militantes del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la parte actual es Jacinto González Barona, la autoridad responsable de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Protección y de la Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el último asunto, el compareciente es José Ángel Mendoza Juárez, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y los puntos de acuerdos, así como los resolutivos de los proyectos que nos ocupan, se realizarán con el apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde al proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente TEE/11/2023 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, señor Secretario General de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 11 del 2023, promovido por Cristina Álvarez Moreno y Luis Montealegre Galicia, en contra de Ildefonso Montealegre Vázquez, presidente municipal del Ayuntamiento de Metlatónoc, Guerrero, por actos presuntamente constitutivos de violencia política de género y abuso de autoridad. El 25 de abril del presente año, este tribunal declaró fundado el presente juicio, determinó la obstaculización del ejercicio efectivo de la función pública por la omisión de proporcionar información y dotar de materiales para el desarrollo de las funciones de la actora, y ordenó a los denunciados dar contestación y remitir la documentación pertinente a las solicitudes planteadas en el entendido de que las respuestas deberían expedirse a más tardar 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la determinación. Hecho lo anterior, hacerlo del conocimiento a este tribunal dentro del término de 48 horas siguientes a que ello ocurriera. Ahora bien, respecto al cumplimiento de lo ordenado, se advierte que mediante escrito el 15 de mayo del 2023, la autoridad responsable remitió para tal efecto 9 escritos en los que dan respuesta a las peticiones y dado que la actora compareció ante la presencia judicial de este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito en el que se da por satisfecha en el cumplimiento de la sentencia en cita, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del asunto. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor.
favor del proyecto de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE/030/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta de la resolución del juicio electoral de la ciudadanía, identificado con el número 30 del presente año, conformado con motivo de la resolución del 18 de mayo por la Sala Regional en sede de Ciudad de México. De lo anterior se desprende que la ciudadana Teresa Nava Alfaro y otras personas controvierten el acuerdo de fecha 25 de enero de la Comisión de Justicia de Morena, por el que se ordenó, entre otras cosas, prevenir a las hoy actoras, otorgándoles un plazo de 3 días hábiles para que se subsanaran las deficiencias de la queja intrapartidaria respecto de acreditar la afiliación partidista de las quejosas, bajo el apercibimiento de que no hacerlo dentro del término concedido y con las formalidades indicadas, se desecharía de plano, acuerdo que fue notificado el mismo día a las actoras por los estrados electrónicos y vía electrónica a las hoy actoras. Al respecto, se propone declarar improcedente el medio de impugnación por haberse quedado sin materia, al existir un cambio de situación jurídica y con ello actualizarse el supuesto previsto en el artículo 15, fracción segunda, en relación con el artículo 14, fracción primera y quinta de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Ello porque del análisis del caso se tiene que con la aprobación del acuerdo plenario de fecha 18 de mayo dentro del expediente TE/GEC/18/2023, donde las impugnantes fueron parte también de este Tribunal Electoral, el cual tuvo como efecto dar por cumplida la sentencia dictada el 29 de marzo, lo anterior tomando en cuenta el acuerdo del 4 de abril, por el cual se ordenó la regularización del procedimiento sancionador ordinario de clave CNHJ-GRO-007/2023. Así que, al haberse atendido la prevención por parte de las actoras, se acordó la admisión de dicho procedimiento el 10 de abril y al encontrarse el asunto intrapartidario en etapa de resolución, según el informe de la autoridad responsable, es incuestionable que se ha generado un cambio de situación jurídica, por lo tanto ha quedado sin materia el presente juicio. Así, a ningún fin práctico o de mayor beneficio llevaría el que se acoja a la pretensión de la actora, consistente en declarar que la prevención cuestionada es ilegal, porque al momento actual el extremo máximo de su pretensión está colmado, en virtud de haberse admitido y al estar en estado de resolución el procedimiento sancionador intentado por las hoy actoras, como se desprende del informe circunstanciado que fue remitido a este órgano jurisdiccional, de ahí que se reitere que ha quedado sin materia el presente juicio. Por tanto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el medio de impugnación interpuesto por la ciudadana Teresa Nava Alfaro y otras personas en términos de lo expuesto en la presente resolución. Segundo, informes a la Sala Regional con sede en la Ciudad de México para su conocimiento de lo aquí resuelto, en atención al cumplimiento de la determinación de fecha 18 de mayo dentro del expediente registrado con la clave SCM-JDC-75/2023. Es la cuenta del proyecto de resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarse como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE/GEC/026/2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado,
Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que formula el magistrado ponente José Inés Betancur Salgado en el juicio electoral ciudadano identificado con la clave de registro TE/GEC/26/2023, integrado por motivo de la demanda interpuesta por Carlos Arturo Millán Sánchez en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, en cumplimiento de la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional en los expedientes acumulados GEC 07 y GEC 08 del 2023. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano la demanda del juicio electoral ciudadano por existir un cambio de situación jurídica que lo deja sin materia antes de ser admitido, el cual impide continuar con el procedimiento de instrucción y preparación para la emisión de un pronunciamiento de fondo de la controversia planteada. Ello porque la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los medios de impugnación mediante el cual los actores controvierten la resolución que da origen al acto aquí impugnado, determinó que lo procedente era modificarla para efectos de ordenar a la Comisión de Justicia del PAN que en un plazo de 10 días hábiles emita una nueva resolución en la que estudie y responda de forma exhaustiva y congruente los agravios de las partes en los juicios de inconformidad CJ/GIN 159/2022 y acumulado. Y en segunda, literalmente precisó, por vía de consecuencia, se dejan sin efectos los actos realizados por la Comisión de Justicia en cumplimiento de la resolución impugnada, incluida la resolución que hubiera emitido para dicho efecto, quedando vinculada al cumplimiento de la presente sentencia. Conforme a lo expuesto, es evidente que ha sucedido un cambio de situación jurídica que impide continuar con el procedimiento de instrucción y preparación para la emisión de un pronunciamiento de fondo de la controversia planteada, por lo que se propone al Pleno aprobar el punto resolutivo siguiente. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por Carlos Arturo Millán Sánchez por las razones y fundamentos expuestos en esta resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarlo como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano TEE-GEC/24/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano 24 del presente año, promovido por Janet Gutiérrez Izazaga, regidora del Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, en contra de la omisión del pago de sus compensaciones a partir de la segunda quincena del mes de agosto al mes de diciembre del año 2022 y el aguinaldo de ese mismo año. En el proyecto se propone declarar parcialmente fundados sus agravios en razón de que el presupuesto de egresos aprobado el 4 de enero de 2022 se estableció una compensación mensual para el periodo de enero a agosto de ese año y conforme a los recibos de pago CFDI exhibidos por el ayuntamiento demandado, se acredita que dicha compensación fue cubierta solo hasta la primera quincena de agosto, así como el aguinaldo de ese año. Lo anterior, debido a que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2022 fue aprobado en los términos de la legislación aplicable, es decir, mediante sesión celebrada el 4 de enero de ese año. Asimismo, se estableció un monto total como presupuesto de egresos con base en su capacidad financiera, debidamente desglosado para cada uno de los rubros que se refieren los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, entre ellos las remuneraciones y compensaciones a favor de los ediles, así como su periodo de pago,
sin que se advierta que con fecha posterior se haya aprobado alguna modificación al mismo, como lo establece el artículo 126 de la Constitución Federal, que establece la prohibición de hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Además, que el acta de cabildo de fecha 3 de enero de 2022, exhibida por la autoridad responsable mediante la cual pretende acreditar el monto y el periodo de pago por concepto de compensación a favor de los ediles, carece de eficacia probatoria, en virtud de que dicho acto se realizó previo a la aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022. Asimismo, la actora refiere que tiene el derecho al pago que pretende, conforme a lo decidido en la sentencia dictada en el Juicio Electoral Ciudadano 041 del 2022, en el que también fungió como promovente. No obstante, su pretensión resulta improcedente en virtud de que en el citado medio de impugnación la orden de pago se limitó exclusivamente a los meses de enero, abril, julio y la primera quincena de agosto del 2022, y por cuanto a la petición de que en lo subsecuente no se le retuviera dicha compensación hasta el término de su encomienda, se concluyó que no era posible acogerla porque le correspondía determinarla al ayuntamiento de acuerdo a sus facultades legales. Respecto al pago de aguinaldo correspondiente al 2022, tampoco le asiste la razón al accionante en virtud de que la autoridad responsable demostró haber efectuado dicho pago mediante la exhibición del recibo CFDI de 15 de diciembre de 2022, por lo que no existe adeudo alguno por ese concepto, resultando infundado el agravio de la actora. En esas circunstancias, al advertirse que únicamente se adeuda a la actora la segunda quincena del mes de agosto del año 2022 por concepto de compensación, y al encontrarse contemplado en el presupuesto de egresos del mismo año, se considera procedente ordenar al ayuntamiento responsable a realizar el pago referido. Conforme a lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara parcialmente fundado el juicio electoral ciudadano. Segundo, se ordena al ayuntamiento que proceda conforme a los efectos de la presente sentencia. Es la cuenta del proyecto, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarse como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de el juicio electoral ciudadano identificado con la clave TEE/GEC/017/2023, el cual también fue turnado a cargo a la ponencia a cargo de la suscrita. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE/GEC/17/2023, interpuesto por la ciudadana Felicita Navarrete Neri en su carácter de presidenta del Comité Directivo Municipal de San Marcos, Guerrero, en contra de la resolución CPVG/3/2022 del 12 de enero del 2023, emitida por la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las mujeres militantes del Partido Acción Nacional. La actora se duele porque la autoridad responsable interna del Partido Acción Nacional, Comisión de Género, omitió resolver su queja con perspectiva de género e indebida determinación de no actualizarse los supuestos de violencia política de género. Al respecto, en el proyecto de la cuenta se consideran fundados los agravios de la actora, pues la resolución impugnada de la Comisión de Género del Partido Acción Nacional sustenta de manera importante el estudio de inexistencia de violencia política de género en un acta que no fue notificada a la actora, en la que se determina la suspensión de administraciones. Esto es así fundamentalmente porque al dictar la resolución impugnada, la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las mujeres militantes del PAN otorgó presunción de validez al acuerdo aprobado por el Comité Directivo Estatal
en la sesión extraordinaria celebrada el 6 de agosto del 2021 y tuvo por acreditada la suspensión de la entrega de prerrogativas al Comité Directivo Municipal de San Marcos, que alegó a la responsable del recurso intrapartidario. Asimismo, estableció que dicho acuerdo no estaba notificado al citado comité municipal y que no existía procedimiento alguno en contra de la promovente en términos del informe que le fue proporcionado por la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional a la Comisión de Justicia. Tales argumentos patentizan que el órgano partidista valoró indebidamente la documental en cita al otorgarle eficacia probatoria suficiente para justificar la inexistencia de violencia política de género denunciada por la actora. En efecto, si por un lado la propia resolución ahora impugnada reconoce que durante los ejercicios del 2021 existe una evidente cantidad de recursos que no fue entregado al comité municipal que representa a la actora y que por otro lado en el 2022 se suspendieron las prerrogativas sustentado en un acta de asamblea partidista que también se admite, desconoce la actora, es claro para este órgano de justicia que existe un deficiente análisis probatorio que impacta directamente en la valoración de los elementos de violencia política de género denunciados. Así, para este tribunal en pleno constituye una máxima que para valorar correctamente las pruebas allegadas al juicio es obligación de todo juzgador realizar un examen minucioso respecto a su naturaleza, sentido, contenido y alcance para demostrar lo pretendido. En esa línea, si bien el acta en el cual sustentó su determinación la Comisión de Atención a la Violencia Política en razón de género contra las mujeres militantes del Partido Acción Nacional, se trata de una documental generada en el seno de un órgano partidario y que por dicha característica al interior del partido goza de valor probatorio pleno, al advertir la falta de notificación de la misma, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, debió ponderar si resultaba eficaz para sostener su determinación al llevar consigo la privación de un derecho en el cual no se ha otorgado al actor la garantía de audiencia, lo que era necesario a fin de dotar de seguridad y certeza jurídica a las partes. Por lo que se debe revocar la resolución impugnada con los efectos que se precisan en la parte conducente de este fallo. El proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano. Segundo, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el cuerpo de esta sentencia. Tercero, se apercibe la autoridad responsable del Partido Acción Nacional que de no cumplir en los términos ordenados, se procederá en términos del artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta presentada. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/RAP/008/2023, el cual también fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE/RAP/8/2023, interpuesto por Jacinto González Barona en contra del acuerdo 09/CQD/05-05-2023, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se otorgan de oficio medidas de protección en el procedimiento especial sancionador IEPC /CCE/PES /VPG /3/2023. A juicio de este tribunal, los motivos de disenso planteados por el apelante respecto a que la autoridad responsable omitió fundar y motivar debidamente para emitir las medidas oficiosas son esencialmente fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado,
toda vez que la autoridad administrativa no analizó la procedencia de las medidas con base concreta en los lineamientos que para tal efectos establece el protocolo para atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género del instituto demandado. De ahí que la fundamentación y motivación del acuerdo sea indebido. En el caso concreto, se puede extraer del acuerdo impugnado que la procedencia de las medidas de protección se sustenta solo en afirmaciones inconexas con el cuestionario del análisis de riesgo, esto es, se refieren frases como datos y pruebas del expediente sin establecer cuáles. Además que la denunciante se siente insegura, lo cual no es un elemento reconocido por el protocolo, y en que ha presentado otra denuncia derivada de los mismos hechos contra diversas personas, sin explicar más datos que pudieran establecer una relación de elementos entre una y otra denuncia. Por ello, ante lo fundado del agravio del actor, se propone revocar el acuerdo combatido y ordenar a la responsable, Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emita en el plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación respectiva el acuerdo que en derecho corresponda. En el proyecto de la cuenta se proponen los puntos resolutivos siguientes. Primero, se revoca el acuerdo impugnado, así como las consideraciones que sustentan el mismo que fueran materia de controversia. Segundo, se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Local que realice las acciones ordenadas en el fondo de este fallo con el apercibimiento de ley. Tercero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal que proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la versión pública de este fallo, en donde se eliminen aquellos datos en los que se haga identificable a la denunciante y el denunciado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participación. Tiene el uso de la voz la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada presidenta. Buen día a todas y a todos. En esta ocasión me permito diferir del proyecto que se nos presenta, porque desde mi punto de vista no existe, desde mi perspectiva, no existe una afectación a un derecho político electoral del recurrente que deba ser restituido y por lo tanto, en mi consideración, debió de haberse declarado la improcedencia del medio impugnativo por falta de interés jurídico en términos del artículo 14 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Me permito argumentar lo siguiente. El presente caso, por lo que respecta a la esfera de sus derechos político-electorales, el recurrente aduce que las medidas de protección establecen un marco de restricción a sus derechos humanos frente a la interacción de la supuesta víctima en su entorno, lo que desde su punto de vista es ilegal. Así también señala que dada su naturaleza como diputado y dirigente de un partido político, la autoridad responsable debió analizar preliminarmente a la luz su derecho político de libertad de expresión, pero de frente al derecho que tiene la denunciante a una vida libre de violencia y en particular a no ser objeto de violencia política por ser mujer en su calidad de servidora pública en el ejercicio de la función en el cargo, aspecto que señala que la autoridad responsable no analizó. En ese tenor, si en el caso al denunciado, dentro de las medidas cautelares, se le previno de abstenerse de realizar cualquier acercamiento o comunicación con la denunciante, abstenerse de realizar señalamientos sexistas, denigrantes, machistas u otros que pudieran derivar en violencia política en razón de género, así como la prohibición de realizar conductas de intimidación, molestia a la quejosa o a su familia, o así como evitar cualquier manifestación que implique violencia física, simbólica, psicológica, económica y sexual, yo no advierto qué perjuicio se le causa a su libertad de expresión o a algún otro derecho fundamental. Ello porque
privilegiar la libertad de expresión o la libertad de circulación de sus expresiones, que podría ser el derecho que se le tiene que restituir, su derecho político electoral a restituir, no cambiaría en nada que el denunciante deba evitar cualquier expresión o manifestación contra la denunciante que contenga precisamente esos señalamientos sexistas, estereotipados, denigrantes, machistas, o bien que se abstenga de algún acercamiento o comunicación con la quejosa. De hacerlo, entonces no solamente podría, o en su caso, ser una repetición del acto, sino que podría generar nuevas conductas o probables conductas de violencia política en razón de género. Bajo ese contexto y considerando que las medidas cautelares tienen como motivo durante el proceso evitar un daño que sea irreparable, en este caso para la denunciante, y considerando que debemos asegurar una tutela preventiva, desde mi punto de vista, insisto, considero que esta medida cautelar de protección no tiene un carácter privativo, sí tiene una naturaleza preventiva que será y que se desarrollará y estará presente mientras dure la materia del litigio. De ahí que desde mi perspectiva no irrogue por juicio alguno a la esfera de los derechos políticos del denunciado. Insisto, si nosotros tendríamos que restituir un derecho político electoral tal como él lo señala, tendría que ser la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión no podría ser de ninguna manera el nuevamente manifestar o realizar manifestaciones hacia la denunciante estereotipados, denigrantes o sexistas. De ahí que desde mi punto o desde mi perspectiva debió de haberse declarado la improcedencia de este recurso al carecer de interés jurídico el recurrente. Es cuanto, magistrada presidenta, gracias. Gracias. En primera ronda tiene el uso de la voz la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias. Bueno, con todo respeto quiero decirle a la magistrada Almadelia que valoro sus argumentos, pero difiero, porque el caso que ahorita nos ocupa no es un JEC, no es un juicio electoral ciudadano, es un recurso de apelación. Entonces, no estamos tratando la procedencia o no de medidas cautelares y mucho menos del fondo del asunto, si hubo o no violencia política de género. Lo que ahorita nos ocupa, insisto, es un recurso de apelación donde el acto que se impugna es la falta de o la fundamentación y motivación faltante en el acuerdo emitido por el Instituto Electoral el IEPC. Entonces, no estamos tratando de derechos políticos, estamos tratando de una falta de argumentación, motivación, fundamentación, exhaustividad del órgano electoral. Y lo que respecta, creo que será materia de nuestra resolución final. Por ello, acompaño el proyecto. Posiblemente sí se citan bastantes argumentos, pero esa manera de identificar de sentar la litis, pero creo que tenemos claro los que de este expediente conocimos de que se trata de un recurso de apelación y no precisamente de la procedencia o no de medidas cautelares. Y no quiero ir más allá en argumentos en este momento porque también no quiero caer en una prejuzgación. Creo que la próxima sesión sobre este caso ya dará cuenta de lo analizado en el expediente en su totalidad. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada Hilda Rosa. Consulto a ustedes si hay alguna otra participación. Sí, muy breve, adherirme a los comentarios
de las compañeras, porque finalmente decirles que el recurrente en parte tiene razón. En estos momentos no estamos declarando sobre si hubo o no hubo algún tipo de violencia política en razón de género, simplemente estamos declarando una posible violación a un procedimiento. Es decir, cuando tuvimos la plática previa a este asunto que estamos resolviendo, también, y ahorita me sorprende, porque dentro de los acuerdos que teníamos es que para que la autoridad responsable fundara y motivara la procedencia o no procedencia de las medidas cautelares, le íbamos a dar 48 horas. Ahorita yo sí pediría esa parte en donde veo que en el resumen que nos da el compañero secretario general les estamos otorgando 24 horas. Entonces yo sí pediría esa parte para que haya el tiempo suficiente de fundar y motivar la procedencia o no, con independencia de que posteriormente analizamos si se dan los elementos de cualquier tipo de violencia política en contra de las mujeres. Eso está a salvo por parte de la víctima. En un momento posterior a esto vamos a emitir una resolución. Por lo tanto, sí pediría que se aumente el término de 24 horas. Considero que es poco y considero que se debe de ampliar ese término para que la autoridad responsable tenga el tiempo suficiente de fundar y motivar. Gracias, magistrado. En primera ronda todavía, magistrada Hilda. En primera ronda. Gracias. Bueno, en relación a la reunión previa de deliberación sobre este caso, efectivamente, yo comparto la opinión del magistrado José Inés Betancourt de que un plazo de 24 horas es breve para la fundamentación, motivación y exhaustividad que se le está pidiendo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. En tratándose de un recurso de apelación, pero después comenté con la magistrada ponente de que, y atendiendo al comentario de la magistrada Almadelia de que todavía no había certeza de si eran procedentes o no las medidas cautelares, el reglamento de quejas del instituto señala para el dictado de medidas cautelares 24 horas. Entonces le pedí que se valorara esa parte. Comparto operativamente que las 48 horas es el mejor de los plazos para que el órgano electoral cumpla con su cometido, pero también tenemos un plazo de 24 horas para medidas cautelares, aunque en este caso creo que también podríamos argumentar en favor de la ampliación del plazo, de que no es violencia física. Se está hablando en la demanda, en la denuncia, de violencia psicológica y simbólica. Es cuanto. Gracias. Gracias, magistrada Hilda. Si no hubiera otra participación, adelante, magistrada Almadelia. Sí, no pensaba participar, pero no me quiero quedar con las consideraciones. A ver, efectivamente es un recurso de apelación, pero ello es dada lo que señala la ley del sistema de medios de impugnación. Pero estamos ante la naturaleza de un procedimiento especial sancionador y sobre todo medidas cautelares tratándose la figura de violencia política en razón de género. Entonces estamos ante dos partes y en este caso es un denunciado, probable victimario, y una víctima de violencia política en razón de género. El denunciado, probable victimario, es el que viene a controvertir las medidas cautelares otorgadas a la víctima. Entonces, por ello digo, y además señalarlo, a ver, no importa qué medio impugnativo se establezca, debe haber como un requisito de precedencia el interés jurídico, la existencia del interés jurídico. Y lo quiero señalar para que no se entienda de que yo estoy argumentando sobre el fondo de las medidas. Es más, no me estoy pronunciando ni siquiera por
lo que se está estableciendo dentro de la resolución, de la falta de un análisis y la falta de fundamentación y de motivación. No quiero argumentar sobre ello porque mi apreciación es que, considerando que debe ser un requisito de todo medio de impugnación la existencia de un medio, de un interés jurídico, y precisamente el recurrente en este caso nos dice que se afecta su libertad de expresión y que por eso acude al recurso de apelación, argumentando sí la violación al principio de legalidad, pero al final su interés jurídico, que además forma parte también de nuestros requisitos de procedencia, él señala que su derecho político electoral que se le está agraviando, perjudicando o causando un perjuicio es su libertad de expresión. E insisto, desde mi punto de vista, no se le perjudica o se le agravia o se le causa o se le trastoca su interés, su político electoral de libertad de expresión y por lo tanto no se cumple con el requisito del interés jurídico. Sí quería dejarlo sobre la mesa y muy bien claro, no me pronuncio sobre las medidas cautelares en cuanto si fueron óptimas o no. No me pronuncio tampoco sobre lo que señala la resolución de si hay o no una violación al principio de legalidad, sino que establezco que no debimos de entrar al estudio por la improcedencia del recurso. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrada, tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancur Salgado. A ver, estamos analizando en este expediente, en mi opinión, que sí hubo una violación de legalidad. Y podríamos valorar jerárquicamente qué es más, si es más una violación o es menos una violación constitucional o una cuestión de procedimiento, ¿no? Como puede ser ese hecho. A ver, lo que yo establezco aquí es de que se le va a dar libre albedrío a la Comisión de Quejas y Denuncias para que en uso de sus facultades determine si otorgan o no. Si las otorga, obviamente que las debe de fundar y motivar. Y si no las otorga, igualmente debe de fundar y motivar el por qué sí, el por qué no. Ese es el quid del asunto, ¿no? Entonces, por eso acompaño este proyecto. En su momento, y llamémoslo hasta este momento, cómo están las situaciones en el expediente. Hay un probable responsable, hay un probable victimario y hay una probable víctima. En su momento vamos a determinar si se dan los elementos de esa agresión, de esa violencia hacia violencia política hacia alguna mujer. Entonces, eso es un asunto totalmente para determinar en otro momento jurídico, en otra etapa jurídica. Gracias. Bien, si me permiten, argumentar, decir a favor del proyecto que hoy les presento, magistradas, magistrado, que efectivamente, pues yo los llamo, o como los llamé a la reflexión el día de ayer que tuvimos la reunión previa a esta sesión, a que no nos estamos pronunciando en este proyecto sobre la procedencia o la improcedencia de las medidas cautelares que hoy se recurren, sino más bien que en el proyecto se analiza y se razona la falta de exhaustividad, la falta de motivación, la falta de argumentación jurídica y la violación al debido proceso en este acuerdo que hoy se combate y que por ello determinamos, o el proyecto propone determinar, que se devuelva a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que en un término breve, es decir, el proyecto contempla que son 24 horas, para que analice, justifique, razone, modifique y argumente todo lo que tenga que argumentar sobre la procedencia o la improcedencia de estas medidas cautelares. No nos estamos pronunciando sobre el fondo, no nos estamos pronunciando o prejuzgando
sobre si existe o no existe violencia política en razón de género. Nos estamos pronunciando sobre un acuerdo de medidas cautelares dictadas por el Instituto Electoral que carecen de esta debida fundamentación y motivación, y además una exhaustividad de análisis y de razonamientos jurídicos que lleven a soportar estas medidas de procedencia o de improcedencia, repito. Entonces, ayer platicábamos, magistradas, magistrado, de que la solicitud de la magistrada Hilda fue que se ampliara el término a 48 horas, y bueno, después me dijo que retiraba su solicitud y que mantenía, bueno, se sumaba al proyecto inicial que les presenté de 24 horas. Por eso es que hoy nuevamente les presento este proyecto que contiene 24 horas como término para la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral. Ahí dejo mi participación, pues razonando un poco el porqué, el motivo del por qué nos lleva a presentar este proyecto de resolución, y consulto a ustedes si hay una segunda ronda de participación. Tiene el uso de la voz el magistrado José Inés Betancur Salgado. A ver, antes de poner a nuestra consideración, quisiera comentarle y recordarle que yo también me sumé a esa propuesta, incluso fue comentario también de su servidor, de que yo consideraba que era demasiado poco tiempo para que se fundara y motivara una resolución como se le estamos pidiendo. Entonces yo sí le pediría que se ponga a votación esta parte donde sigo insistiendo que es demasiado poco tiempo para que imitan una resolución de las características que nosotros les estamos solicitando en el expediente. Entonces le pediría muy atentamente a la presidenta que ponga a consideración esta parte del término de 24 a 48 horas. Gracias. Gracias. Bueno, entonces pondré a consideración de ustedes y les solicito, señor secretario, nos proceda a tomar la votación sobre la parte del fondo del proyecto y en un segundo término del plazo. En primera votación, por favor, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, se somete a la consideración del Pleno la propuesta de modificación a los puntos resolutivos, concretamente al que tiene que ver con el plazo para que la Comisión de Quejas y Denuncias pueda fundar y motivar. El proyecto que se propone son 24 horas, la propuesta del magistrado Betancur es de 48 horas. Solicitaría a los magistrados primero que nos pronunciemos sobre quién está a favor de las 48 horas. Empezaría con el magistrado que hace la propuesta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Perdón, magistrada. Adelante, magistrada. Sí, creo que en los términos que usted había establecido estaba bien. Primero tiene que ser el proyecto en lo general y luego después entrar a la particularidad del punto resolutivo. Sí. Primero lo del proyecto y luego el término para modificar el punto resolutivo por cuanto al término. De acuerdo, magistrado. Gracias. Con su autorización, nuevamente la votación. Empezaríamos para el proyecto en lo general. Se somete a la consideración del Pleno. Primero, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En contra, y dadas las intervenciones, anuncio mi voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto en lo general ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, secretario. En un segundo término, por favor, ponga a consideración lo relativo al siguiente punto resolutivo. De acuerdo, magistrada. En cuanto a la modificación al proyecto que se hace en respecto al plazo que tiene la Comisión de Quejas y Denuncias para fundar y motivar las medidas de protección, en una primera ronda preguntaría al magistrado José Inés Betancur Salgado, el plazo que propone es de 48 horas, ¿está a favor o en contra? Estoy a favor de la propuesta. Gracias, de aumentar a 48 horas el término. De acuerdo, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, a favor de 48 horas o 24 horas. Dado que el voto de la mayoría ya me vincula, yo estaría por las 24 horas que establece la normatividad. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en los mismos términos.
Yo estoy a favor del plazo de 48 horas, pero sí solicitaría que en el punto resolutivo donde se amplíe ese plazo, se adicione un renglón más que diga, en tratándose de un recurso de apelación, se concede un plazo de 48 horas, para dejar bien claro este plazo que no se sujeta a lo que dice el reglamento de quejas, que no haya una interpretación distinta a lo que estamos aquí consensando o poniendo a consideración. Gracias. De acuerdo, magistrada, gracias. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol, sobre el plazo de 24 o 48 horas. Mantengo mi proyecto en 24 horas. Gracias, magistrada. En cuanto a las modificaciones, entonces, tenemos 2 votos a favor de 24 y 2 votos a 48. Se quedaría el 24 por el voto de calidad de la magistrada presidenta Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde al proyecto de laudo identificado con la clave TEE/LCT/008/2023, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, en el cual no puedo participar por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte, por lo tanto será resuelto sin mi presencia. Fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos del acuerdo 15 aprobado el 10 de octubre del 2022. Por lo tanto, solicito amablemente a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a retirarme de la sala. Buenos días a todas y a todos. Con permiso. Soy su compañera. Buenos días a todas y a todos de nueva cuenta. Dada la explicación que ya nos compartió la magistrada presidenta, vamos a continuar con el desarrollo de esta sesión y por tanto solicito al secretario general de acuerdo su apoyo para dar la cuenta y puntos resolutivos en relación al proyecto de laudo relativo al expediente TEE/LCT/008/2023, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio número 8 del 2023, promovido por la representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y José Ángel Mendoza Juárez, quien fungió como titular del órgano de control interno de este Tribunal Electoral. El 5 de junio del 2023, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a este Tribunal Electoral se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistrada ponente con fecha 8 de junio del año en curso. Hecho lo anterior de un análisis integral al convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario, magistrada, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de laudo del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponde.
Magistrada, magistrado, al no haber más asuntos que tratar, siendo las 11:59, se declara concluida la presente sesión. Muchas gracias a todas y a todos.